Recientemente, en una entrevista con el presidente de esta Cámara de Diputados, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, hablábamos de las consecuencias de un cártel de las Bata Blanca que ha estado operando para el huachicoleo de medicamentos. No es solo en la Secretaría de Salud como tal, no es solo en el Seguro Popular este problema tan grave. El anterior secretario de Salud hablaba de 1.500 o 1.150 millones de pesos desviados, mientras que algunas ONGs hablan de 80.000 millones de pesos desviados en medicamentos. Dante Torres hablará ahora para ustedes de lo que ha estado pasando en el ISSSTE y muy particularmente en nuestro querido estado de Veracruz. Tenemos que hacer una cruzada contra la corrupción en salud porque es esto insostenible. La gente muere por ser pobre. Es un placer poderles saludar. Mi nombre es Dante Torres Benítez, soy ingeniero biotecnólogo egresado del Tecnológico de Boca del Río. Como ejecutivo comercial desde hace 25 años he venido desempeñando una serie de posiciones recientemente para la empresa Silodiza, que es la responsable, o venía siendo hasta hace algunos meses, la responsable de la cadena de suministro hacia el ISSSTE, hacia todo lo que es el Instituto de Seguridad. De manera reciente, para Exfarma en el estado de Veracruz, la empresa a la cual en los últimos 8 años por lo menos se le fue concesionada el servicio de suministro, dispensación y operación propiamente de las farmacias del sector salud de Veracruz, sobre los cuales hay casos evidentes de huachicoleo o de mala praxis en cuanto a los servicios que originalmente fueron contratados. Recientemente hemos escuchado de boca del presidente de la República hablar sobre el tema del huachicoleo en medicamentos. Lo real es que no tan solo el término o la acepción se hace para medicamentos o existe para medicamentos, sino para insumos médicos y para servicios médicos, para equipos médicos. Lo real es que en este momento hay estadísticas que dan cuenta de muertes por esas malas prácticas, por la burocracia excesiva, por la inconsistencia en el marco legal que rige, por ejemplo, a entidades que controlan las licencias de aquellos permisionarios que se dedican a prestar servicios de radioterapia, de teleterapia, de braquiterapia en la República, y a los cuales pues se ven afectados enormemente. Entonces, de eso sí hay multitud de pruebas. En tiempo real se pueden documentar casos en niños, en adultos mayores, que al no recibir su tratamiento como corresponde y cuando corresponde, se agravan, obviamente se complican. Y hablando esto de servicios, sobre el tema de los medicamentos, no es menor cuando hablamos de la situación del paciente diabético que no recibe en tiempo su insulina, que es maltratado en las farmacias porque simplemente no hay una respuesta útil de cuándo se le podrá dar su carga de medicamentos. Y lo que existe en algunos otros estados de la República, donde se ha documentado, por ejemplo, el caso del estado de Guanajuato, como laboratorios dedicados a la fabricación de medicamentos han incluso simulado que la formulación cumple la normatividad mexicana que para esto se requiere. ¿Sí? Hablar del tema del huachicoleo en medicamentos documenta no una forma de mala praxis, desde alterar requisiciones, desde no revisar con los médicos y actualizar las concertas. La concerta, para que tengan una idea, es esa relación que, por ejemplo, el ISSSTE recaba o venía recabando para tener en cuenta qué medicamentos y en qué cantidades se tenían que entregar de manera periódica. Entonces, de un momento a la fecha se ha incurrido en retrasos. Hoy día es lamentable ver cómo el adulto mayor ve suspendido en 30, 60 o más días su tratamiento porque no reciben en tiempo su carga de medicamentos de acuerdo a lo programado. Entonces, ese es uno de los casos. En el caso de la empresa Exfarma, pues prácticamente documenta una serie de inconsistencias y de señalamientos en el estado de Veracruz. Se dice incluso que era de las empresas preferidas por el pasado gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez,
tuvo contacto con ellos cuando fue director del ISSSTE y prácticamente reafirmó el utilizarlos, el asignarles contratos a modo en los 2 años que estuvo como gobernador. Y de antemano, pues no da respuesta a la multitud de problemas y de inconsistencias en las que incurrió esta empresa en la prestación de sus servicios. De hecho, se les ganaron la licitación para poder operar las farmacias hospitalarias y todo el personal que de años atrás, con base, con todo derecho y con toda experiencia, venía realizando este tipo de funciones para la Secretaría de Salud, fue puesta de lado y en su lugar la empresa contrataba a personal para poder tener la labor de dispensación. Lo real es que no tenía responsable sanitario en todas. El registro con el que debía de cumplir cada uno de los dispensadores se alteraba, es decir, si en la farmacia estaba un químico o farmacobiólogo, él era el que prácticamente ayudaba a los dispensadores a pasar el examen, porque obviamente la gran mayoría de ellos no tenía el conocimiento técnico para agotar esa evaluación requerida por la COFEPRIS para poder certificar que estaban aptos para estar en esa posición. Las condiciones de almacenaje, las condiciones en las que se mantenía el medicamento, las soluciones, distaban bastante de lo que la norma en la materia exige. Y obviamente ganaron un primer contrato en el último año y ya no licitaron para el siguiente año. Para 2019 ya no licitaron. Buscaban una ampliación del contrato y prácticamente porque es ahí cuando me toca estar trabajando con ellos, cuando les hacen el requerimiento de las nuevas claves, algunas de ellas para tratamiento oncológico, la ingeniero encargada de la oficina de Exfarma en Veracruz nos participa en una reunión que solamente había acordado con ella el surtimiento de un 40% para todo el año siguiente, porque estaban seguros de que iba el PAN a ganar las elecciones y a continuar el status quo en donde el gobernador sería de origen del panista, en este caso en cuanto a su filiación política, pero más cobijado con el respaldo del gobernador saliente, ¿no? O sea, se ha intentado golpear de manera exacerbada a la nueva administración estatal, tachándola de ignorante, de mal preparada, al propio secretario de Salud actual, al doctor Roberto Ramos, pero ciertamente es gente que llega con otra cultura de servicio. Sí es importante la parte como servidor público, la parte administrativa, pero la parte operativa, el ir al sitio, el documentarse, el enterarse bien cómo suceden las cosas en tiempo real, es lo que está cobrando mayor importancia. El propio presidente lo pone de muestra, ¿no?